Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquest seminari sobre cooperació tecnològica i IPR a la Xina. Aquesta sessió, com sabeu, està organitzada per Acció, l'Agència de la Competitivitat de l'empresa. Estem en una situació, com sabeu, difícil, però ja comencem a veure la llum. De moment fem els seminaris online amb els seus inconvenients i les seves avantatges i esperem que d'aquí poc ja puguem escollir com els fem. Abans de tot, el meu nom és Anna Simón, soc la responsable del programa d'Innovació Internacional i Disrupció d'Acció. Gràcies a totes les empreses assistents que esteu avui aquí en aquest seminari on volem aprendre una mica més sobre els drets de propietat intel·lectual i com protegir-los en el moment de cooperar en un mercat tan complicat i tan enorme com és el mercat de la Xina. També vull agrair molt l'assistència i la participació en aquest seminari dels ponents que tenim avui aquí. En primer lloc, el director de la nostra oficina a Pequín, el senyor Gao Wei, que ens explicarà, ens transmetrà tot el seu coneixement de tants anys treballant a la Xina en temes d'internacionalització d'empreses i en els darrers anys també d'innovació. També comptarem amb Manuel Torres Salazar, que és el responsable de les oficines de Garrigues a la Xina, que ens farà una introducció al marc regulador en IP a la Xina i ens presentarà els principals riscos a l'hora d'establir una cooperació amb aquest país i com evitar-los. I també parlarà la senyora Alessandra Caprillia, que ve de l'IPR Helpdesk, que és un servei d'assistència sobre drets de propietat intel·lectual i industrial creat per la Comissió Europea per ajudar a investigadors i a pimes en aquest procés en els projectes de col·laboració en els temes d'IPR, concretament, que, com sabeu, és un dels aspectes clau de la cooperació tecnològica internacional. Des de l'equip de transformació tecnològica i disrupció, i concretament des del programa d'Innovació Internacional, us ajudem a trobar socis i oportunitats d'innovació i tecnologia a nivell internacional, a través bàsicament de dos instruments, de les oficines, de la xarxa d'oficines que té Acció pel Món, que són 40, que ens agrada molt dir que és una xarxa d'intel·ligència distribuïda que ens connecta als socis claus del que necessitem, en aquest cas és de la innovació, de la cooperació i de la tecnologia. I després la xarxa d'EN, European Enterprise Network, la qual promociona aquesta activitat d'avui. I és una xarxa una xarxa europea, de la que Acció en forma part i està formada per molts nodes a nivell europeu i també més enllà, i que ens facilita molt també tenir contacte i connexió amb els ecosistemes d'innovació internacional. A través d'aquestes dues xarxes a les que us connectem, a la cooperació tecnològica i a la innovació internacional, trobem moltes oportunitats que al final s'emmarquen en serveis i programes com el de la compra pública d'innovació, challenges de corporates catalanes i internacionals i altres programes i projectes de R+D+I a nivell local i internacional, com en el cas de Xina, per exemple, els projectes Xineca del CEDETI, en els quals us podem ajudar i acompanyar a participar. I un altre molt important és el nou programa Horizon Europe 2021-2027, que, com sabeu, compta amb gairebé 100.000 milions d'euros, que està enfocat a la cooperació tecnològica internacional, sobretot a nivell europeu, però també en tercers països, i val la pena que esteu molt al cas per quan surtin projectes amb la Xina, en tercers països i en aquest cas amb la Xina.
I tot això ara, trobar aquests partners és molt més fàcil gràcies a una nova plataforma que tenim des d'Acció, que és Catalonia Open Challenge, i que després, en tot cas, us deixarem l'enllaç al xat, però és una plataforma on podreu consultar totes les oportunitats d'aquests 3 tipus que acabem de comentar per trobar el vostre partner i la vostra oportunitat a nivell internacional. Des d'Acció estem convençuts que la col·laboració pot produir enormes beneficis per a les empreses, tot i que sovint s'oblida o costa més de veure en circumstàncies normals i, paradoxalment, hem vist en aquesta situació de Covid que la cooperació ha augmentat. Pensem que la innovació oberta té el potencial d'ampliar l'espai per la creació de valor. És evident que una empresa, si vol innovar, ha d'anar més enllà de les seves fronteres. Ja és del segle passat treballar dintre de les fronteres de la pròpia empresa. S'ha d'anar a buscar el valor més enllà i a buscar els socis adequats, perquè, com dèiem, aquesta innovació oberta té el potencial d'ampliar l'espai per la creació de valor. Permet moltes més maneres de crear valor, ja sigui mitjançant nous socis amb habilitats complementàries a les nostres o desbloquejant potencial ocult en relacions que poden ser ja de llarga durada. Hi ha reptes en aquesta innovació oberta, com és adquirir nous socis, i aquí és on us podem ajudar. Hi ha un altre repte quan col·laborem en temes estratègics, doncs és el tema de la IP, el repartiment d'aquesta propietat intel·lectual i industrial, i més quan es tracta de col·laborar en països, com hem dit abans, com la Xina. D'això va la sessió d'avui i pensem que és una oportunitat i us animem molt a fer aquests projectes i iniciatives d'innovació oberta perquè realment solen ser l'inici d'un camí cap a la transformació de l'empresa. I amb els canvis tan accelerats d'entorn que tenim, l'empresa cada vegada ha de saber adaptar-se també més ràpidament. La Xina sabem que és un must per les empreses catalanes, per qualsevol empresa, però a nosaltres ens interessen les catalanes. En pocs anys aquest país ha passat del Made in China a l'Innovate in China. La realitat xina, que és una primera potència comercial actualment al món, és la primera potència i té l'objectiu, i ja ho està aconseguint, de ser la primera potència en innovació tecnològica el 2050. D'això ens en parlarà avui el senyor Gao Wei, evidentment desbancant els grans hubs d'innovació internacional com Silicon Valley, i això ens obliga a reaccionar, a trobar noves estratègies per estar-hi connectats. Des d'Acció ens hem marcat diversos objectius: conscienciar l'empresa catalana i a l'ecosistema d'innovació en general de la dimensió dels canvis i l'impacte de l'ecosistema d'innovació xinès. 2, traslladar-vos la necessitat d'estar connectats. I 3, facilitar-vos a l'estar connectats. Doncs aquí ho deixem. Això s'emmarca dintre d'un cicle de seminaris sobre innovació a la Xina. A finals d'any us oferirem un altre específicament d'instruments de cooperació i esperem que gaudiu molt d'aquesta jornada i que us sigui de molta utilitat. I res més per part meva. Ara dono pas a la Imma Vidal, a qui també agraeixo l'organització d'aquest seminari. Endavant, Imma. Molt bé, moltes gràcies, Anna, i molt bon dia a tots. Gràcies per la vostra assistència. Bé, abans de començar a presentar-vos els ponents i la sessió, volia comentar-vos que estem gravant la sessió i que després penjarem el vídeo i també les presentacions tant a la web d'Acció com a xarxes socials, per a tots aquells que avui no han pogut assistir. També comentar-vos que hi ha un xat obert a la plataforma on podeu anar penjant totes aquelles preguntes que us vagin sorgint al llarg de les presentacions i que resoldrem després. També, si hi ha alguna pregunta que ja està formulada, podeu anar votant i així sabrem quines són les preguntes que estan més sol·licitades. Bé, donem ja pas als ponents. En primer lloc, com ja us ha dit l'Anna, serà el Gao Wei, director de l'Oficina d'Acció a Pequín, que Gao nos darà unes idees sobre las tendencias de innovación y tecnología en China. Gracias, Gao, cuando quieras. Gracias, Imma. Sí. Vale, de acuerdo. Primero, muy buenos días a todos.
he de reconocer que yo no soy capaz de dar una visión general sobre la innovación en China en 15 minutos. Entonces, lo que voy a explicar son más bien algunas reflexiones personales y espero que sirvan para tener una idea sobre lo que está pasando en, digamos, en China. A ver si ahora puedo compartir. Bueno, no podemos compartir la pantalla, pero bueno, hay una foto bastante conocida durante estos años en China. Se trata de un avión de combate de la Unión Soviética que estaba lleno de agujeros y que finalmente volvió a la base. ¿Por qué esta foto es tan conocida? Porque la gente la relaciona con lo que le está pasando a la empresa china Huawei. ¿Vale? Porque sabemos que Huawei pues, está sancionada por los Estados Unidos. En realidad, ahora sí, cambio. Ima, cambia la página. Sí, ahora sí se ve, ¿no? Pues la foto de que estoy hablando es esta. ¿Vale? Entonces, esta foto es la más vista en las redes sociales de China cuando los Estados Unidos comenzó a sancionar Huawei. Pero el caso de Huawei no es único. Otro gigante tecnológico, ZTE, también sufrió la misma sanción de los Estados Unidos. Los resultados ya los conocemos. ZTE pagó una multa de $1 billón y Huawei se vio obligado a vender la marca Honor. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China ya cumple 4 años. Hasta cuando Huawei está sancionada, la gente se da cuenta de que el objetivo real de los Estados Unidos no es tanto a nivel comercial, sino para contener el crecimiento tecnológico de China. Ahora vienen las preguntas. ¿Es verdad que el crecimiento tecnológico de China ya constituye una amenaza a los Estados Unidos? ¿Por qué empresas como Huawei son tan frágiles? Cambio la página. Sí. La imagen de China ha cambiado desde la fábrica del mundo hasta el mayor mercado de consumo, hasta hoy en día el rival sistemático. Desde mi punto de vista personal, una de las razones se debe a la mentalidad de crisis nacida en la época de Mao. Esta mentalidad de crisis se debe a una realidad muy particular. China ha de dar de comer a 1.400 millones de habitantes. Entonces, la autosuficiencia siempre ha sido el objetivo que el gobierno chino intenta alcanzar. No es una misión fácil, pero China ha conseguido grandes progresos gracias a los países desarrollados. Primero es la deslocalización industrial que permite a China convertirse en la fábrica del mundo. Luego viene la crisis económica. Esta crisis económica da una lección a China. Una industria basada en el volumen productivo no tiene futuro y es imprescindible dar más valor añadido mediante el I+D. En el gráfico de la derecha vemos que el incremento sustancial de las inversiones chinas en I+D comenzó en el año 2008, justamente el año en que comenzó la crisis mundial. Luego, a partir de 2013, las inversiones de China en I+D ya superan a Japón, ocupando la segunda posición mundial. De todos modos, los empujes externos son temporales. Para alcanzar la autosuficiencia en poco tiempo, China ha tomado medidas que hoy en día están bastante criticadas. Cambio. Ima. Hay un dicho bastante conocido entre los empresarios de China. Quien no ve el telediario no triunfará como empresario. ¿Qué significa esto? Primero, es necesario estudiar las políticas industriales del gobierno chino antes de hacer cualquier inversión. Segundo, es necesario
obtener el apoyo del gobierno para que el negocio vaya por buen camino. Como todos sabemos, China aplica restricciones a las empresas tecnológicas en otros países. Los beneficiarios de estas políticas de restricción son las empresas que vemos a la derecha, como Tencent, Alibaba, Baidu, que hoy han triunfado. Sin embargo, las empresas chinas no se consideran como puros copiadores, sino imitadores creativos. ¿Qué significa esto? Inspiradas por las tecnologías en otros países, las empresas chinas han hecho innovaciones propias para que sus productos o servicios se adapten mejor al mercado local. Estas prácticas chinas tienen otro nombre inventado por sus competidores norteamericanos: C2C, Copy to China. Ya es una realidad que las empresas chinas se han hecho más fuertes y más agresivas. Según mi opinión personal, hay varias razones. Primero es la fuerte inversión. Luego es el soporte de la gran fuerza manufacturera. También el mayor grupo de consumidores es otra razón. Sin embargo, hay otras razones que para mí son más importantes. Primero es el consentimiento tácito del gobierno. Las empresas como Baidu, Alibaba o Tencent tienen todas las facilidades para construir una mega plataforma e incluso extender los servicios de negocios del banking que deberían estar estrictamente controlados por el Banco Central. Luego, hay otra razón, Luego, hay otra razón que para mí también es importantísima, que es el vacío legal. Las empresas chinas disfrutan de muchas libertades para recopilar los datos personales y corporativos. La mayor base de datos del mundo facilita a empresas chinas desarrollar tecnologías sobre Smart City, IoT, inteligencia artificial y coche conectado, etc. Cambio. Ahora volvemos a la pregunta de antes. ¿Por qué las empresas chinas son tan frágiles? A comienzos de la guerra comercial, los chinos inventaron un sobrenombre a Trump. Se llama Chuan Jianguo, que significa en chino Trump Building China. ¿Qué significa esto? Los méritos de Trump han sido descubrir los puntos débiles de China y han ayudado a China a pensar en reajustar la orientación innovadora. Durante muchos años, los chinos confunden la ciencia con la tecnología. Mientras la ciencia es de 0 a 1, la tecnología es de 1 a n. Los grandes progresos que China ha conseguido se encuentran en la parte 1 de 1 a n, para satisfacer la creciente demanda del mercado. Mientras las investigaciones básicas o investigaciones científicas se quedan olvidadas. Estas deficiencias de China se reflejan en el rango de premios Nobel y de universidades. También quedan demostradas por la falta de talentos en diferentes sectores industriales. Yo no entro en detalles. Cambio. Esta canción que vemos, Go Big o Go Home, es recomendada por el fundador de Meituan, que es una de las mayores empresas de e-commerce en China. El título de esta canción coincide con un dicho en China: quien gana, gana por ser rey. Quien pierde, pierde por ser un humilde fugitivo. ¿Qué significa esto? Que China no permite ser perdedor. Entonces, los expertos del Ministerio de Industria han hecho una lista sobre 35 tecnologías de las cuales China depende de la importación. Yo no entro en detalles. Y como medida de emergencia, China acelera la construcción de centros nacionales de innovación para la industria manufacturera.
tal como vemos en la lista de la derecha. Vemos que la mayoría de los centros se abre a partir de 2018, cuando empieza la guerra comercial con los Estados Unidos. Las investigaciones de estos centros dan una orientación para conocer los ámbitos donde China prioriza. Cambio. China ha publicado el nuevo plan quinquenal, según el cual el incremento de inversiones en I+D ha de superar el 7%. Luego, del total de inversiones en I+D, el 8% ha de dedicarse a las investigaciones básicas. ICEX ha hecho un estudio sobre los objetivos a alcanzar durante el plan quinquenal, el nuevo plan quinquenal. Yo no entro en detalles. ICEX también ha hecho un análisis sobre los ámbitos donde empresas españolas podrán tener oportunidades. Estos ámbitos son tecnología industrial y digitalización, energías renovables y nuclear, modernización del sistema sanitario, seguridad alimentaria. Para conocer las descripciones detalladas se puede leer el estudio de ICEX. Pero solamente me gustaría dar énfasis al último consejo que hace ICEX en su estudio, que no voy a repetir, pero bueno, me gustaría hacer énfasis de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gao. Me quedo con la frase de que en China, si quieres triunfar como empresario, tienes que ver el telediario, tener en cuenta que el gobierno, tener en cuenta la planificación del gobierno y contar con su apoyo. Y también muy interesante la falta de investigación básica, que en este punto nos puede dar a nosotros una oportunidad. Muchas gracias. Bueno, damos paso al segundo ponente, Manuel Torres Salazar, socio director de Garrigues en China, con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas en sus negocios en China. Manuel nos va a dar una explicación sobre la derecho de propiedad intelectual en este país. Muchas gracias, Manuel, cuando quieras. Hola Ima, muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este interesante webinar y desde nuestro punto de vista pues trasladar los aspectos legales relativos a la propiedad intelectual que consideramos más importantes. Además, la oportunidad de este webinar viene a caballo que este 1 de junio pues, han entrado en vigor determinadas modificaciones que ahora tenemos la oportunidad de comentar con relación a la ley de patentes y la ley de marcas, ¿no? Por tanto, y con carácter previo a entrar en la presentación, deciros que el tema de la propiedad intelectual, el tema del cómo proteger toda la IP en China, ha sido una de las grandes constantes en los últimos 10 años, ¿no? Las grandes preocupaciones por parte de los inversores extranjeros era cómo poder proteger mi know-how, cómo proteger las patentes, que no me copie el chino, cómo soy capaz de que mis cuadros intermedios y el management no traslade la información que nosotros le hemos facilitado a nuestros competidores. Bueno, pues yo creo que en ese aspecto, y si no en otros, China ha dado una muy buena respuesta, por cuanto en los últimos años hemos visto cómo China se ha incorporado a los principales instrumentos internacionales para proteger todo el tema de patentes, marcas, propiedad intelectual, y hoy en día pues podemos decir que con el actual plan quinquenal en vigor, bueno, pues ha dejado de ser una preocupación en tanto en cuenta, bueno, pues toda la normativa legal que produce y que protege a los titulares de derechos intelectuales está bien protegido, ¿no? Únicamente comentar, y tenemos oportunidad de decirlo igualmente en la presentación, es que el propio acuerdo comprensivo de inversiones entre la Unión Europea y China, que fue firmado a finales del año pasado, que está pendiente de ratificación, sin perjuicio de determinadas disyuntivas políticas, pues ponía de manifiesto una última cuestión en materia de IP, como era pues la queja por parte de los inversores europeos a que en determinadas situaciones se veían forzados a transmitir de forma no voluntaria el know-how o sus patentes a sus sociedades mixtas con socios locales, ¿no? Pues en ese acuerdo, que cuando entre en vigor, pues prohibirá expresamente ese tipo de transferencia obligatoria o forzosa de tecnología, e incluso va un paso más allá
al indicar que toda aquella información que es necesario revelar por parte de los inversores europeos, en este caso titulares del IP, pues ante la administración para obtener las licencias pertinentes, pues no puede ser utilizado en ningún caso por la administración ni tampoco transferido a terceros, ¿no? Por tanto, lo ponemos un poco como muestra de la importancia que China le ha dado en los últimos años a la propiedad intelectual. Y en la siguiente slide, por favor, Isma, veremos la estructura de la presentación, donde tenemos un marco legal, donde ver un poco cuáles son las normativas y leyes que la administración china ha ratificado. Un segundo apartado que vamos a realizar una explicación somera de las principales normativas y leyes que China ya ha publicado y que por tanto ya serían invocables por los inversores y por tanto protegerlos frente a posibles pues actos ilícitos de la misma. Y por último nos vamos a centrar en 3 casos prácticos que nos han parecido interesantes, ¿no? Pues como consecuencia de la pandemia, pues ha habido una gran evolución y desarrollo en todo el tema de la biotecnología, en todo el tema de la tecnología médica, y han sido 2 casos muy interesantes que traemos a colación, más un tercero que hemos calificado servicio de salud, aunque propiamente sería más unos productos de cosmética, como bueno, pues el incumplimiento de la normativa en materia de protección de la marca y de la patente, pues ha provocado bueno, pues que la administración impusiera sanciones y que el legítimo titular pues, se viera resarcido de los daños y perjuicios que le ocasionó ese incumplimiento, ¿no? Si pasa a la siguiente página, por favor. Con relación a las leyes chinas, ahora mismo tenemos en vigor una ley de patentes que ha tenido una modificación, como os decía, en el 1 de junio de este año, el 2021, una ley de marcas, tenemos la ley de derechos de autor y al mismo tiempo se recoge también toda la normativa en materia de propiedad intelectual, en el Código Civil, en algunos artículos del Código Penal, incluso en la propia ley de competencia desleal a la hora de proteger el know-how. Por tanto, podríamos decir con carácter previo que China tiene bueno, pues un conjunto de normas que protegen el IP con relación a los inversores extranjeros. La siguiente slide, por favor. A nivel internacional, pues China ha ratificado los principales convenios que son de aplicación en el ámbito del IP, como es, en primer lugar, pues forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya desde el año 1980, ha ratificado el convenio de Berna para protección de obras literarias y artísticas, el convenio de París para protección de propiedad industrial, incluso el Acuerdo de Madrid, que es el que está referido a establecer un registro internacional de marcas, han sido ratificados, ¿no? Por tanto, indicamos en su último apartado que en China podemos indicar que todos los derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas están protegidos igual que en Europa, tienen la misma duración. El alcance geográfico de protección es todo de China continental y los requisitos básicos de protección son los mismos que tenemos en Europa. Deciros que al margen del acuerdo de inversiones firmado entre la Unión Europea y China, que se hacía una expresa referencia a toda la cuestión relativa a la no obligatoriedad de la transferencia de tecnología, indicar también que la propia ley de inversión extranjera que entró en vigor en enero del año 20, pues también preveía expresamente la no obligación, es decir, reiteramos esa idea porque muchas veces por los propios socios locales chinos pues trasladan o deslizan esa obligación, es decir, no existe obligación ninguna de transferir a nuestra sociedad mixta, a nuestras sociedades constituidas con socio local en China ningún tipo de know-how de carácter obligatorio. Todo tiene que ser de carácter consensuado, ya sea vía contratos de licencia o con otros tipos de acuerdos. La otra, por favor. Y como os comentaba, este 1 de junio de este año, pues en materia de patentes, la principal novedad es lo que se ha calificado como la autorización abierta, ¿no? Esto lo que significa es que cualquier titular de una patente internacional la puede registrar en China y puede permitir que cualquier tercero use esta patente simplemente con que se registre en la Oficina Nacional de Patentes y pague el canon o el royal pertinente. Eso evita los acuerdos que teníamos antaño donde era necesario un acuerdo bilateral a dos bandas a los efectos de utilizar la patente. Ahora China con esto está trayendo más patentes internacionales y únicamente les exige su registro y con que un tercero, una empresa china se registre en ese registro ad hoc y pague los fees correspondientes ya podrá utilizar la patente.
Y otra de las novedades es el aumento del importe de la compensación. Uno de los principales problemas que se planteaban a la hora de plantear ningún tipo de reclamación en caso de incumplimiento de propiedad intelectual era la cuantificación de los daños y de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la ilícita utilización de esos derechos intelectuales. Pues bien, ahora la norma ha incrementado de 1 millón de renminbis hasta 5 millones de renminbis, aproximadamente unos 650.000, 680.000 euros, la capacidad de poder reclamar compensaciones económicas como consecuencia de incumplimiento de la IP. En materia de derechos de autor, en materia de copyright, pues se ha mejorado la protección de los derechos de autor en materia de ciberespacio, es decir, todo el tema de la internet, todo el tema de las aplicaciones, pensar en TikTok, bueno, pues eso ahora mismo está más protegido y mejor protegido desde el 1 de junio del 2021 y al mismo tiempo se ha incrementado el importe de las compensaciones desde 1 millón de renminbis hasta los 5 millones. En materia de marca, si bien es cierto no ha habido una modificación novedosa, indicar que la actual regulación pues es muy restrictiva y prohíbe todo lo que es el registro abusivo y la marca falsa, ¿no? Todos aquellos que hayan tenido contacto con China sabrán por lo complicado que es atender a ferias, lo complicado que es enviar con carácter previo, tener registrado tu marca en China, pues ningún tipo de catálogo o documento publicitario ante el gran riesgo que pueda haber que por terceros se registre en China y por tanto, en teoría, siendo el primero en el tiempo, el primero en el derecho, haber perdido la facultad de poder registrarlo. Pues esta norma desde en vigor desde el año 2019, aunque con el año del COVID del año 20 pues no ha tenido una gran aplicación o invocación por parte de inversiones extranjeras, ahora nos permitiría inscribir una mayor protección. Y lo mismo, el aumento del importe de la compensación pues de 1 a 5 millones de renminbis. En materia de competencia desleal estará todo incluido en las cuestiones relativas al know-how. Y aquí la gran novedad en materia de IP es que se ha pasado de controlar no solo el tema técnico y operativo, sino también el know-how tiene ahora referencia a la parte comercial, lo cual es de importancia, los precios, los catálogos y la información a los consumidores que por parte de los titulares legítimos del IP podrían darle a su socio o a las sociedades aquí constituidas en China. Irma, por favor, pasamos a la segunda parte, que es ya un poco la breve introducción a cuáles son las normas que están en vigor en China y un poco, bueno, cómo se pueden adaptar a nuestro caso concreto. Indicaros que todo el tema de trademark, todo el tema de marca, es necesario el registro, al igual que en España, igual que en Europa, que el plazo medio para obtener el registro de una marca es de 12 meses, que rige el principio primero en el tiempo, primero en el derecho. Por eso es tan importante, registrar lo antes posible nuestra marca, para que no haya problemas de que terceros puedan inscribirlo. Con relación a la patente es necesario igualmente el registro y habrá diferentes plazos para su inscripción y en el proceso de registro, desde 2 a 5 años cuando hablamos de patentes de innovación, donde tiene una gran carga de novedad, de 14 meses en el caso que estemos hablando de patentes de modelos de utilidad y 6 meses solo con relación a la patente de diseño. Tema de derechos de autor y conocimientos técnicos, know-how, pues no es necesario el registro para tener su protección. La siguiente slide, por favor, Irma. En la estructura que hemos elegido para haceros una pequeña presentación en materia de marcas, patente y know-how va a ser la misma en los 3 supuestos. Vamos a iniciar una pequeña definición y después veremos cómo se produce su protección en el ámbito administrativo, en el ámbito de la jurisdicción civil y en último término en el ámbito de la jurisdicción penal. En primer lugar, partimos de la definición de la marca, que es la misma definición que tenemos en España, en el resto de normativas occidentales. La marca como signo distintivo de cualquier producto y que pertenezca a una persona física, persona jurídica, y lo que queremos es individualizarla por una palabra, un dispositivo, una letra, un número, un signo tridimensional o la combinación de colores. La gran diferencia con relación en China es que, si bien es cierto, todo signo visual y sonido es registrable, en China a día de hoy lo que son los olores no se pueden registrar. Si bien pueden ser objeto de trademark en otras jurisdicciones, en China no. A los efectos de proteger pues todo el tema de toda la industria de las fragancias y cosméticas y perfumería, lo que hemos encontrado es cabida la protección a través de los ingredientes incluidos en el commercial SIG, es decir, todo aquello que proteja los secretos comerciales nos dará cabida para poder incluir la parte de trademark referida a los olores. Y en cuanto al sistema de protección,
pues a un supuesto violación o incumplimiento de la marca, podemos acudir al procedimiento administrativo, donde hay un procedimiento especial. En el caso de que no se alcance un acuerdo o se niegue el que esté incumpliendo, podemos acudir a la administración o al arbitraje o a la administración civil. Y en último término, en función de la cuantía económica invocada, podemos llegar a la jurisdicción criminal. Aquí lo más importante, y que yo creo que China va por delante de muchos otros países, es que se han creado en determinadas ciudades tribunales especiales y especializados en materia de propiedad intelectual. Actualmente contamos con 3 tribunales especializados en Beijing, en Shanghái y en Guangdong, los cuales ante supuestos de violación de derechos de propiedad intelectual tendrían la competencia exclusiva. Y con relación a la compensación, pues lo que se invocará la pérdida del titular real del derecho a usarlo, los intereses que haya podido tener el infractor, y en cuanto a la cuestión económica, pues indicaba que se ha modificado hasta un umbral de 5 millones. Irma, por favor, pasamos a patentes. Con relación a la patente, pues tenemos patentes de invención, patente de modelo de utilidad y patente de diseño. Ahí os indicamos, bueno, pues cuál es la definición, que es y sigue la normativa internacional. Por tanto, todo aquel que esté familiarizado con el tema de patentes en España y en Europa, bueno, pues encontrará bastante manejable la propia normativa china. Indicaros que para la invención necesitará ser novedosa, tendrá que cumplir criterio de creatividad y una aplicabilidad práctica. Lo mismo de la modelo de utilidad. En cambio, el tema de diseños, pues no nos van a exigir ni el diseño anterior ni ningún tipo de aplicación, únicamente que tenga una diferencia distintiva. Con estas 3 características que, insisto, no escapan de la normativa del resto de países, y pasamos a la protección, que se repite, como se indicaba, el mismo procedimiento. A nivel administrativo tenemos una agencia especial de propiedad intelectual. Aquí nuevamente China vuelve a crear organismos específicos y especiales para la aplicación de la norma, lo cual para los operadores jurídicos nos parece una gran ventaja, porque nos enfrentamos ante funcionarios públicos o incluso jueces que ya conocen, que ya están versados en normativas y en temas relativos a marcas, propiedad intelectual y patentes, y por tanto no es un tribunal ordinario al cual habría que explicarle todo el fondo jurídico de la cuestión, sino que simplemente, en teoría, tendríamos que invocar la infracción. Igualmente, en el caso que, igual que ocurría en el tema del trademark de la marca, pues la compensación cubriría la pérdida real del titular del derecho en su caso, los intereses, y el importe económico, pues hasta los 5 millones de renminbi, que son los 680.000 euros. Y me pasamos al derecho de autor. Vale, con relación a los derechos de autor, pues nuevamente la normativa china pues sigue la jurisdicción y la normativa a nivel internacional. El derecho de autor lo que quiere proteger son los derechos de aquel que haya realizado una obra intelectual en todos los diferentes ámbitos, literatura, arte, ciencia, y de cualquier forma que pueda ser representada, lo cual es muy importante, como os comentaba antes, con todas las representaciones que ahora mismo tenemos a través de plataformas audiovisuales, internet y otro tipo de plataformas, lo cual permite la difusión de este tipo de derechos de autor. Los derechos de autor pues, son los mismos que podíamos entender en otras jurisdicciones: la autoría, la modificación, la integración, la reproducción, la comunicación por redes de información, la traducción, importante en China, a los efectos de que pueda ser traducida de forma veraz y de acuerdo con los intereses y criterios del autor, la realización de ecualización de obras, es decir, nuevamente, la normativa china pues sigue las pautas marcadas por otras jurisdicciones hasta ese momento más evolucionadas. Inma, por favor, siguiente slide para terminar con el tema de protección. Aquí tenemos volvemos a invocar ese procedimiento a través de 2 funcionarios públicos especializados en temas de derechos de autor, de ahí que se haya subrayado en color amarillo la Administración de Derechos de Autor, que será la primera y la competente. Si bien es cierto, podemos acudir a las 3 sedes a la vez, a la administrativa, la judicial, civil, arbitral o criminal, habrá que analizar previamente cuál ha sido el objeto de infracción para, desde un punto de vista técnico y profesional, pues asesorar al cliente cuál es el cauce más idóneo para haber resarcido los daños causados por incumplimiento. Nuevamente, en materia de derecho de autor, tenemos los tribunales especiales en Pekín, en Shanghái y en Guangdong, y los mismos criterios: la pérdida real del titular, los intereses obtenidos por el infractor y la compensación económica hasta los 5 millones de renminbi. Pasamos, Inma, por favor.
Con relación a los conocimientos técnicos, indicaba antes que estaría un poco cubierto en todo el tema de know-how o los secretos comerciales, ¿no? Y que la gran evolución es que ha pasado de ser una información solo relativa a cuestiones técnicas o operativas, ahora ya a información de carácter comercial, lo cual esto da bastante seguridad a muchos inversores extranjeros por cuanto ven que ya pueden invocar pues, posibles pérdidas de fondo de comercio como consecuencia de la adquisición de cierta información de un producto, de cómo se distribuye, de cómo se atiende al cliente en la actividad de postventa o determinados servicios que nuestros clientes a través de sus sociedades en China querían prestar y no veían cómo proteger ese tipo de know-how frente a posibles incumplimientos. Pues ahora con la extensión del know-how y conocimientos técnicos también al ámbito comercial, pues vemos que ven también resarcidos esta posibilidad de incumplimiento. Y me pasamos, y ya por último veis que hemos reiterado en 4 slides la misma estructura, pues para que nos quede claro que la violación de una IP en China tiene un trámite administrativo con una oficina especial, como es la Administración de Regulación del Mercado, un supuesto de arbitraje si así estuviera pactado o fuera vía contractual, o ir a los tribunales locales, insistimos que existen los tribunales especiales, y después los procedimientos criminales para el caso de que superara algún umbral previamente pactado. Y las compensaciones, pues nuevamente en los mismos términos. La pérdida real del titular del derecho, los intereses reales por infractor y la compensación económica hasta los 5 millones. Por tanto, ahora y pasando a los supuestos de casos previos, únicamente realizar como principal recordatorio 2 ideas. Una primera, en China la normativa en materia de protección de IP está suficientemente evolucionada y por tanto no podemos invocar que pueda estar huérfano o que pueda haber algún tipo de inseguridad jurídica por falta de normativa. En segundo lugar, China se ha ratificado todos los principales acuerdos internacionales. Y en tercer lugar, que siempre indicamos a nuestros clientes, los derechos de propiedad intelectual no son derechos universales, es decir, es necesario hacerlos valer allí donde se vayan a ejecutar. Por tanto, aunque puedan estar registrados nuestro patente, nuestra marca en otras jurisdicciones, a los efectos de vernos protegidos aquí en China tendremos que registrarlo, ¿no? Con estas 3 principales ideas os trasladamos 3 casos prácticos, ¿no? Los 3 casos prácticos, como os comentaba, se refieren a temas médicos o biomédicos como consecuencia de la gran evolución que ha habido como consecuencia del COVID. De todos es conocido que en marzo del año pasado, pues casi todo el mundo vio para China para que pudiera ser la fábrica de todos los productos necesarios, desde los EPIs hasta los test, pasando por mascarillas, pasando por respiradores. Pues eso ha hecho que, bueno, pues que toda la normativa se haya dado un gran impulso en el último año, ¿no? Y de los 3 casos que tenemos a colación, el primero es de una empresa danesa, invocaba que tenía el derecho exclusivo de una patente porque estaba sublicenciada por una empresa americana. Y en aquel momento, en el año 2013, el demandante no tenía la capacidad de calcular cuál había sido el daño ocasionado por este incumplimiento e invocó la reclamación máxima. Os comentaba antes que en la entrada en vigor el 1 de junio de 2021 se ha incrementado el umbral de 1 millón a 5 millones, pues ahí veis como en aquel momento la reclamación máxima que permitían era hasta 1.230.000 euros. Tuvo diferentes desarrollos, un primer tribunal intermedio en Shenzhen, después en la superior, la provincia de Guangdong. Irma, por favor, pasamos al siguiente slide, donde el resultado fue que la empresa Wantai fue declarada en primera instancia que había infringido los derechos de patente y se le condenó a que pagara el 1.000.000 de renminbis, los 900.000 renminbis, es decir, no le dieron el 100% de la reclamación, le dieron el 90%, de ahí que la reclamación económica fueron los 115.000. Y al otro distribuidor, al Lijiang, pues le cesaron, la infracción fue que cesara inmediatamente la distribución. Pero esta sentencia fue recurrida en segunda instancia. Y en segunda instancia el fallo fue interesante, por eso tenemos a colación, por cuanto, si bien es cierto que mantuvo la sanción económica, por tanto obligó a la empresa china a compensar a la empresa danesa con esos 900.000 renminbis, al haber invocado la normativa internacional,
que además es la misma que rige en China, la protección para las patentes, para el caso de que no se han renovado, expiran a los 20 años. Por tanto, el tribunal sentenciador de segunda instancia no reconoció el derecho a la destrucción de los productos, en este caso de los test, de los kits, por cuanto la protección que invocaba la empresa danesa había expirado al haber transcurrido los 20 años. El segundo caso que os comentamos es un tema de tecnología médica, y en este caso ya es de la empresa Siemens, y el tema interesante que tenemos a colación es que por parte de la empresa china se decía que la solución técnica que había sido desarrollada por Siemens ya había sido puesta en conocimiento de la opinión pública y por tanto ya había perdido la protección del tema de patentes. Un procedimiento que se inició en el año 14, terminó en el 16. Aquí la circunstancia desde el punto de vista jurisdiccional es que el Tribunal Superior de Shanghái pues, se solicitó la repetición del juicio y hubo un nuevo juicio. Irma, por favor, a la siguiente página. Y en esa la solución fue que la empresa china United Imaging alcanzó un acuerdo en virtud del cual pues, se retiraban todos los cargos contra ella por parte de Siemens. Pero no se resolvió en sentencia si efectivamente todo el tema de la información que se hacía valer la empresa china ya había sido informada públicamente o no, que era su gran argumento, ¿no? Es decir, una vez que la información es conocida públicamente porque lo había realizado Siemens, ya había perdido la protección. En este caso, pues hemos perdido la oportunidad de conocer cuál hubiera sido el resultado de la sentencia del Tribunal de Shanghái, pero al menos puedo deciros que la discusión o lo que este caso práctico nos enseña y manifiesta es la importancia de no desvelar, pero no digo en China, sino en cualquier otra parte del mundo, algún tipo de información por parte de nuestra tecnología, porque pueda ser utilizada por nuestro socio local a los efectos de poder invocar que hemos perdido la protección por cuanto nosotros de motu propio lo hemos publicado. Y por último, Irma, por favor, el tercer supuesto es mucho más el ejemplo del libro, que es la copia de producto. En este caso es la marca Nivea. Pues hubo una empresa china o a través de determinados individuos chinos pues se dedicaron pues, a fabricar un producto pues que nada tenía que ver con los estándares de calidad ni con las cuestiones técnicas que uno podía esperar al comprar los productos de Nivea, pero se comercializó pues, a través de champú, gel, cremas. Incluso también se imprimieron determinadas publicaciones. Y lo importante es que el valor total de estos productos pues, alcanzaba el valor de 36 millones de renminbis, aproximadamente unos 5 millones de euros. Y ya por último, Inma, el resultado, el resumen, fue que en este caso la empresa y los individuos chinos fueron condenados. Se les impuso una sanción altísima de 2,3 millones de euros y además pues no solo fue por un procedimiento civil, sino también llegó a un procedimiento penal, como os comentaba antes, dada la importancia del caso, ¿no? Por tanto, en este tercer supuesto lo que queremos tener a colación es la importancia que la administración china le está dando actualmente al tema de protección del derecho de propiedad intelectual. En este tercer supuesto, pues ante una copia flagrante de Trimar, pues no solo se reclamó la mayor indemnización, sino que además se le impusieron esa sanción de 2,3 millones de euros y además, bueno, pues hubo penas de prisión para el resto de los afectados, ¿no? Con ello, y pasamos a la última ya, con esto deciros que en China podíamos hacer ya está, ya no tenemos más presentación. Podríamos hacer el dicho de que han hecho de la necesidad virtud, en el sentido de que ahora mismo, y como muy bien nos apuntaba Gao, desde el año 2018 cada vez más hay empresas chinas que están invirtiendo en I+D. Por tanto, ellas están, lo que antes veíamos los inversores extranjeros como que los chinos iban a copiar, ahora las empresas chinas también empiezan a tener el mismo cuidado, empiezan a estar preocupadas de que otros inversores extranjeros copien su propia tecnología e innovación, ¿no? De ahí que toda la normativa en materia de IP está enteramente desarrollada. Por tanto, esta es nuestra presentación. Espero que haya habido algún dato de interés y como quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que surja al final del webinar. Muchas gracias. Y gracias, Inma, por este trabajo. No. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante. Los casos muy ilustrativos y interesante ver el cambio ya de mentalidad que tiene el gobierno chino, ¿no? Que está empezando ya con
el tema de la IP. Y vale, antes de pasar al turno de preguntas, querría presentarnos al último ponente. Let me change to English. I would like to introduce you our last speaker, Alexandra Capriglia, Project Executive at China SME IP Helpdesk. She will give us a brief introduction about the service they offer to SME. Alexandra, please, the floor is yours. Thank you very much, Ima and Axel, for organizing with us this webinar. I believe IPR is indeed such a crucial factor for internationalization of companies. All right, yes, I am Alessandra Capriglia, Project Executive, and yes, this is my contact details if you want to get in touch with me. Now, the help desk in a nutshell. So the help desk is a EU-funded project since 2008. We advise European small and medium enterprises doing business in China or planning to do business in China or who are already operating in China with all IP-related issues. So we offer them advisory on intellectual property protection and enforcement in China. We cover not only mainland, but also Hong Kong, Macau, and Taiwan, each of them having a, let's say, separate legal framework and so need to be tackled individually. In the last almost 13 years, we have helped over 100,000 SMEs, not only from European Union, but also from potential future member states such as Turkey, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and so on. Next slide, please. So our most important service is, of course, our inquiry helpline, which is an email address through which you can send us all your questions related to intellectual property protection and enforcement. Or if you're in China, you encounter any problem with intellectual property, you see an infringement, you can reach out to us. We can provide you a first-line advice. We can guide you on what you should do in case of any problem or any issue. I'm going to share with you the email address very soon. Then, of course, we organize a lot of webinars and trainings like this one on specific aspects of intellectual property protection and also sector focused. Welcome to visit our website where you can find a variety of materials such as IP guides, sectoral guides, or guides related to specific IPRs, as well as real case studies of people who have had issues with intellectual property. We also run a blog on our website, and we work together with a network of around 30 IP experts and lawyers around based in Europe and China. Next slide, please. Can we go to the next? Yes, thank you. So here you can see examples of on our website. On the left side, you can see the mainland fact sheet. You can have an overview of the legal framework of mainland China, including pricing and timeline. And then on the right-hand side, you can see a guide about technology transfer to China. We have updated our material recently, so there is a lot to read on our website now. Next one, please. The China PSME Help Desk is part of a big family of IP help desks, all EU-funded projects and providing the same services as we do, but covering different regions around the world, namely Latin America, Southeast Asia, India, and the European region itself. Now we are under the same roof in the European Commission website, so welcome to have a look at the material that also this help desk offer. Next one, please. Welcome to follow us on our social media where we post about our initiatives, our latest publications, and on YouTube we upload
recordings of webinars and some informative videos on IPR. Well, thank you very much for today. And again, if you have any question now, you can write it in the chat, in the Q&A chat. And if you have any question in the future, welcome to write to us. Also in Spanish, if you prefer. Our IP expert is a Spanish speaker. And thanks a lot again, Axio and Manuel, for this great presentation and this very useful event. Thank you very much, Alexandra. Bueno, now we are going to, sorry, ahora ya acabada los ponentes, vamos a dar paso a las preguntas. Ya hemos recibido algunas cuantas preguntas, pero igualmente podéis ir en el chat, podéis ir formulando las que necesitéis. A ver, empezamos por la primera. Está dirigida a Manuel. Buenos días. Es de David García Nieto. Buenos días. Pregunta para Manuel. Soy inventor de un biocida y en septiembre será una presentación de solicitud de patente de invención en España y China. En la presentación indica que el registro toma de 2 a 5 años. Pero si desde la entrada en fase nacional en China tengo 30 meses, el tiempo es muy ajustado. ¿Cómo podría prolongar este periodo en China para la protección de patente de invención por 20 años o cómo agilizar el proceso? Sí, gracias Inma, gracias por la cuestión tan específica que nos plantea la idea. Hay dos, para hacer una contestación más genérica y que no solo responda al que nos plantea esta cuestión. En primer lugar, en todo procedimiento de registro de IP, como indicaba, el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Por tanto, en todo proceso de registro de patente, lo primero que hay que hacer es iniciar el proceso de registro, aunque no haya sido concedida. Ese es el principio, el de first time, first right. Es decir, lo que invocamos es que lo primero que tiene que hacer si va a pensar en desarrollar su modelo de patente del biocida en China es que lo registre. Eso llevará unos trámites, nosotros hemos dicho que pueden ser 2 a 5 años porque todo el tema de patente después necesitará unos tribunales que estén valorando si efectivamente hay una invención o no lo hay. Es decir, eso lleva un procedimiento técnico muy complejo, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, para empezar a contar cuál es el dies a quo de su protección, nuestro principal asesoramiento es que se registre de cuanto antes. Cuanto antes haga el registro de inicio de solicitud de patente, porque no se registran las patentes. Las patentes se solicitan y hay todo un procedimiento, como bien la persona que nos ha hecho la pregunta conoce, que después derivará en una resolución que concederá o no esa patente. Por tanto, para proteger los derechos durante ese periodo, lo que le recomendamos es que lo escriba cuanto antes, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a los 20 años, bueno, los 20 años es un tiempo de carácter internacional y lo que la normativa te pide es la renovación de la patente, ¿no? Es decir, antes de llegar el periodo de caducidad, como poníamos antes en el ejemplo donde la primera empresa danesa había perdido o no había visto reflejado su derecho frente al infractor en China porque los tribunales consideraron que había decaído su derecho al haber transcurrido más de 20 años sin haber renovado la patente, ¿no? Después hay casos especiales de patentes que tienen unos periodos distintos de renovación, por tanto, la casuística es altísima. Ya para terminar la cuestión sería una, que se registre y dos, una vez que vaya a llegar el vencimiento de su patente, lo que tiene que solicitar es la renovación, pero tanto en China como en los restos de jurisdicciones donde lo tenga registrado. Muy bien, gracias. La segunda pregunta es Jean-Louis Riveccini, también es para Manuel Torres. En la última enmienda de la Ley de Patentes, ¿ha habido modificaciones en los derechos de retribución de las patentes de empleado? ¿Se han modificado los sistemas de cálculo o los porcentajes a los que tiene derecho un inventor de empresa? Bien, esa es una cuestión muy interesante. En principio no, se modifica, es decir, la modificación que ha habido es en el tema de las compensaciones y en el tema de la apertura de los registros, como antes decía, que te permiten registrar la patente y no es necesario registrar los contratos en virtud del cual tú autorizas a un tercero a usar tu patente, sino que el sistema es yo me registro, pago las fees pertinentes acordadas y ya lo puedo usar. La cuestión que plantea y que subyace es la participación que puede tener en esa invención, en ese nuevo modelo de utilidad,
ese empleado o ese trabajador por cuenta ajena, ¿no? Bueno, esto es un tema muy complejo, yo no puedo responderlo tan sencillamente porque dependerá si en la relación laboral que mantiene con la empresa, si él ya cede su know-how o se lo queda para él. Yo me pongo el mismo ejemplo nosotros como trabajadores en Garrigues, es decir, nosotros en Garrigues en nuestro contrato ya cedemos toda nuestra propiedad intelectual. Entonces, para el caso de que escribamos algún artículo, atendamos algún tipo de seminario como este, para el caso que fuera retribuido, o un libro, todos los derechos de propiedad intelectual están ya cedidos al despacho, porque el despacho, el empleador, considera que lo que nos está dando son el ámbito y el ambiente necesario para desarrollar nuestra actividad intelectual. En el caso concreto de esta pregunta, habría que analizar primero que en principio, respondiendo a su cuestión, no está prevista ninguna modificación de los coeficientes, porque no es una cosa muy compleja. Es decir, ¿cuál es la participación que ese empleado ha tenido en el desarrollo de esa patente de que se registre y genere unos royalties? Es una cuestión harto complicada, ¿no? Entonces, en principio, no se ha modificado y dos, tendríamos que ver de quién estamos hablando, porque si es el jefe de I+D de esa empresa, probablemente ya lo tenga en su propio contrato laboral, cuál va a ser el resultado económico. Bueno, en la misma línea, Jean-Louis pregunta qué recomienda tener en cuenta si se quiere instalar un centro de I+D que desarrolle innovaciones con respecto a las invenciones desarrolladas por los empleados que dan lugar a las patentes. Claro, la cuestión Sí. son muy específicas, ¿no? Efectivamente, es decir, ¿cuál es la participación que tienen los trabajadores de laboratorio en el desarrollo de esa patente o de esa invención? Bueno, pues dependerá de la relación laboral y el contrato laboral que en China puedan firmar, los efectos de conocerse si efectivamente existe algún tipo de retribución, ¿no? O ya lo tienen cedido. Y en otro caso es porque lo hemos visto en otros supuestos donde incluso organismos estatales, tanto autonómicos como nacionales en España, creaban al amparo de universidades y de proyectos específicos de desarrollo oficinas de I+D+D. Bueno, pues en ese tipo de oficinas es muy importante que quede claro quién es el que va a llevar el desarrollo y quién va a ser el titular, ¿no? Por tanto, nuestro consejo es que hagamos una abogacía preventiva y preveamos antes que para el caso de que esa patente o ese IP se pueda registrar, quién va a ser el titular, ¿no? Para evitar el conflicto a posteriori una vez registrado. Vale. Otra pregunta para ti, Manuel. Bueno. Joan Sansaloni. Encantado. Joan Sansaloni diu, ¿han observado incrementos de registros de IP en forma de protección EPO de empresas chinas? Es decir, ¿las empresas chinas se están protegiendo en Europa de forma relevante? Buena cuestión y un poco después le pasaré la palabra a Gao porque lo ha planteado y de una forma muy gráfica en su presentación. Sí que lo están haciendo. Es decir, las grandes tecnológicas ahora mismo, cuando no solo en China, sino cuando Huawei está en España, está en Estados Unidos, está registrando su IP. Es decir, que no nos quede en la menor duda. Es decir, lo que nosotros aquí pudimos haber visto hace unos años, que no teníamos o que éramos demasiado naif y pensábamos que no nos lo iban a copiar porque nuestra marca era nuestra de toda la vida y quién iba a osar usarla, las empresas chinas, pues esas que quieren ser reyes y no vasallos, están registrando, es decir, sus departamentos de IP de tecnología son los punteros del mundo, es decir, no dejan un desarrollo de innovación o tecnológico sin registrar si tienen capacidad para ello. Es más, presentan muchísimas solicitudes, después no todas culminan con el registro, pero la capacidad, bueno, Asienti sabe más que yo, es decir, la capacidad que tienen las empresas chinas de estar presentando patentes es brutal, creo que es el número 1 ahora del mundo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. China hoy en día es digamos, el primer país en cuanto a la cantidad de registros de patentes. Esta estadística viene de la Organización Mundial de Patentes. Ahora, pues en cuanto a mercados en concreto, Estados Unidos siempre es el primer país donde las empresas chinas tienen mayor presencia y donde, digamos, hacen más registros de patentes. Ahora, hay un fenómeno que tendríamos que tener en cuenta. O sea, China gana por la cantidad de patentes registrados, pero no tanto en cuanto a la calidad de registros. Entonces, ¿por qué de todas las empresas, ¿no? De todos los patentes registrados, la mitad corresponde a Huawei?
ya sabemos, ¿no? Entonces, son aquellas empresas digamos, tecnológicas que mayor presencia o, digamos, que tenga una estrategia global, pues las que registran los patentes. Volviendo al tema de la calidad, según dicen, no sé si es verdad o no, la mitad de los patentes que están registrados no se aplican o no se transforman a productos en concreto. Quiero decir que las empresas chinas registran estos patentes como una forma preventiva. Cuando digo preventiva, que tiene una idea y pues lo registra. Luego, pues si se hace o no un producto nuevo, ya es otra cosa. Y esta lección o esta práctica viene más bien de las malas prácticas que ha habido en China, porque ha habido registros falsos o, digamos, copias falsas, ¿no? Más bien viene de esto. Pero bueno, volviendo a nuestra pregunta, China hoy en día sí que es el número 1, el primer país en cuanto al número de registros de patentes a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias a los dos. Otra pregunta para Manuel. Susana Palacios dice, si he entendido bien, la transmisión de conocimientos técnicos no es un sujeto de registro como las patentes y las marcas. Correcto. ¿Qué gestión debe realizarse para proteger los conocimientos técnicos? ¿Es una gestión contractual con el partner local? Correcto. Ahí tendríamos que recomendar dos cuestiones. En primer lugar, un contrato claro con el partner local, a los efectos qué tipo de know-how se va a transferir, qué tipo de conocimiento, comentaba antes, técnicos, operativos y comerciales se va a poner a disposición de nuestras filiales en China. Y después, y no menos importante, en determinadas actividades fabriles donde haya porque a veces el know-how es muy complicado cuantificarlo en un contrato. ¿No? De cómo pones la forma de operar, la forma de tratar un producto. Bueno, pues eso son generaciones de know-how que tienen nuestras empresas y muchas veces se envían pues, a gente de planta de España a formar a los equipos chinos. Es muy, cuando queremos desmenuzarlo y ponerlo en un contrato, cuál es exactamente qué información se ha transferido, es difícil, ¿no? Entonces, cuando nos vemos ahí imposibilitados, a veces intentamos acudir pues, a lo que sería un handbook, un documento interno de la empresa, en virtud del cual pues, determinados cuadros directivos altos pues, reconocen que han tenido un conocimiento y que ese conocimiento pues, les va a impedir competir si se van en un periodo de tiempo, o le podemos incluir unas cláusulas de confidencialidad. Es decir, respondiendo a la cuestión que nos plantea Susana, sí, es necesario protegerlo vía contractual con estas cuestiones que os planteaba, con confidencialidad, con no competencia si se va, y a los cuadros medios e inferiores pues intentar plantearlo con un handbook. Pero es complejo porque hemos tenido hace muchos años problemas de empresas que eran muy buenas haciendo trabajos de ebanistería y que no era fácilmente plasmable en un documento cómo tenían que tratar los marcos de una puerta, de una silla, pero tenía sus empleados que una vez que lo supieron hacer, pues dejaron la empresa y montaron una suya. Bueno, y ahí querer intentar plantear que ha habido algún tipo de conocimiento técnico, que sí que lo ha habido, es decir, cualquier empleado que esté en nuestras fábricas está aprendiendo el modo de trabajar, es decir, todas las empresas tienen su modo de operar, ¿no? Y no está, es el ADN, que muchas veces dicen, no, es el ADN de esta empresa, ¿cuál es? Pónmelo usted, no, es la forma de tratar al cliente, de atender el producto, de años y años de conocimiento. Bueno, pues esas cuestiones, yo creo que la única forma es vía contractual, ¿no? Pero más por confidencialidad y no competencia. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta para Gao, de parte de Lourdes. Sobre el listado de tecnologías que ha comentado Gao Wei, en las que la China todavía depende tecnológicamente del exterior, ¿hay alguna posibilidad de proyectos de cooperación tecnológica con empresas o centros tecnológicos catalanes? Bueno, la respuesta es sí. ¿Vale? Porque China, en este caso, o sea, en cuanto a la búsqueda de nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías fronteras o tecnologías punta, China está bastante abierta. Ahora, pues hay una cosa que habría que tener en cuenta. Normalmente, este tipo de tecnologías que busca China, o sea, los 35, por ejemplo, listados por el Ministerio de Industria, suelen ser el I+D, que forma parte del programa nacional. ¿Qué significa esto? Para entrar en este tipo de programas nacionales es importante o casi obligatorio tener un socio local.
Y este socio local, primero, que tiene acceso o tiene participación en programas nacionales, y segundo, que, digamos, conoce muy bien lo que realmente busca. Ahora, pues de las 35 tecnologías de que China depende de la importación, pues las descripciones son bastante abstractas o bastante generales, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades? Claro, China lo que busca es una solución integral, pero para llegar a esta solución integral necesita bastantes proveedores tecnológicos, desde, digamos, una pieza, o sea, el desarrollo de una pieza para una maquinaria, hasta incluso el programa, o sea, el software. O sea, hay que, digamos, clasificarlo muy bien y saber cuál es el interés real que, digamos, China busca. Y es por eso es muy necesario tener un socio local. No sé si queda explicado. Sí, 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 perfectamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, creo que está entrando una. Sí, aquí otra. Me hablan sobre el tema del tema de los datos. El tema de los datos es un tema muy relevante para las aplicaciones derivadas de la inteligencia artificial, donde la China se está posicionando fuertemente. Para poder dar soluciones globales, es necesario incorporar datos de la China y Europa. ¿Cómo se puede articular? Desde el punto de vista legal, que no técnico, decirle que plantea la pregunta que China acaba de sacar en la Data Protection Law y tiene un desarrollo reglamentario, es decir, todo el tema de la como muy bien apuntaba Gao en su presentación, es decir, la cantidad inmensa de información que todas las grandes aplicaciones han obtenido, pues ahora hay una normativa que está intentando poner un poco de orden, ¿no? Porque hasta hace unos años pues, era un poco una selva, ¿no? Es decir, suele ocurrir muchas veces en China, una vez que hay un negocio, lo primero que hay es el negocio, el business, y años después pues viene la regulación y la forma de poner control, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, la normativa está incidiendo mucho en todo aquello de la información que pueda afectar a la seguridad nacional. Y no es un tema, bueno, o sea, mejor que yo, es un tema muy, muy sensible. Es decir, todo el tema del data protection afecta a todas las empresas españolas que estamos aquí. Todas aquellas que recojan un dato de un consumidor, de un cliente, de un proveedor chino, tienen la obligación de cumplir la ley. En principio, en tanto en cuanto no afecte a seguridad nacional, por la normativa es relativamente sencilla, pues igual que en España, diferentes niveles de protección, que tú lo tienes a buen recaudo, que no la comercializas, que tienes unos niveles de control y de seguridad para que nadie pueda acceder a ellos. Pero después han sacado otra norma, y creo que es interesante tener la colación, que es cómo China está revisando todo el tema de las apps, de las aplicaciones. Es decir, está sancionando a todas las empresas que están pidiendo información de más a sus usuarios. En China se han dado cuenta, pues como nuevamente, como planteaba en la presentación, fantástica presentación de Gao, es decir, todas las aplicaciones, el Weixin, el Alibaba, el Tmall, piden muchísima información a los consumidores que no es necesaria para la operación que se quiere hacer. Pero estas empresas al final comercializaban con nuestros datos, ¿no? Pues la administración china yo creo que es de unas pioneras en el mundo. No sé muy bien, ahí Alessandra podrá indicarnos cómo va la Unión Europea, pero por lo menos el tema de restringir a todas las apps que pidan información de más, lo que están haciendo es cerrándolas. Es decir, las están cerrando directamente, le dan un plazo de 30 días para subsanar, para solo pedir aquella información que necesitan y si no, las cierran. Y por último, y termino, quería hacer una referencia a todo el tema del e-commerce, ¿no? Del e-commerce cross-border, que es un tema interesante que afecta a la propiedad intelectual, sobre todo al tema de marca. En tanto en cuanto, porque es un canal donde podemos comercializar nuestros productos en China sin tener que estar en China, ¿no? Eso es bueno, todo el mundo quiere estar aquí sin estar aquí. Si yo cojo el beneficio de tener por los 745 millones de consumidores que planteaba Gao en su presentación, pero yo no tengo ni estructura en China, ni tengo sociedades, ni filiales. Bueno, hay una pequeña ventana, una ventana de oportunidad que es a través del e-commerce cross-border, que permite a un número muy determinado de productos y previamente fijados en una lista blanca, que son productos de cosmética, de alimentación, algo de ropa. No la tengo muy al día, no es una lista que hay que activar cada cierto tiempo y permite que tú puedas vender a través de las grandes plataformas en China sin tener que estar aquí y sin tener que pasar con toda la normativa del labeling, del etiquetado. Traemos a colación este tema por cuanto
mucho cuidado con no tener tu marca registrada en China. Porque al final, si tú no tienes tu marca registrada en China y hay un empresario, chino o no chino, un empresario que vea un negocio registrar esa marca en el producto en China, lo va a hacer. Y por tanto puedes perder una oportunidad de mercado tremenda. Es decir, si vas a vender tu producto en China, ya sea físicamente con distribuidor, ya sea físicamente porque te vienes a China o porque tienes la suerte que tu producto pasa por el e-commerce cross-border, sí o sí tienes que registrarte. Eso sería un consejo que le trasladamos porque de otra parte se va a ver con bastantes problemas. Vale, otra pregunta que iba dirigida a Alexander, pero por temas le pedía un contacto, pero creo que hay una pregunta que igual podías contestar. Dice, how could extend the IP by patent invention in Taiwan and other islands? Actually, maybe Manuel can reply to this question more properly. But about the email contact of the China PSME Help Desk, I'm going to write it down now in the chat and also the website so everybody can access it. No tenemos más preguntas. El tema del tema de los datos veo que es muy importante, es muy interesante y podría dar planearemos otra sesión en este aspecto porque veo que da para mucho y sería interesante. Muchas gracias a todos por vuestras ponencias, muchas gracias por participar y ha sido un placer contar con vosotros y hasta la próxima. Bueno, y antes de concluir la presentación, quería tener unos minutos para presentar los servicios de Axio. Bueno, creo que ha entrado otra pregunta, último momento. No. A ver. Déjame que presente, es que ahora con tantas... No sé què ha passat. Disculpeu, porque ahora, después de dar paso a todos los ponentes, he perdido mi presentación. Aquí. No, solamente era presentar els serveis que ofereix Acció a la Xina. Com vosaltres sabeu, Acció té, de les 40 oficines que Acció té arreu del món, 3 les tenim situades a Xina, que és a Hong Kong, Pequín i Xangai. I amb col·laboració amb les oficines es podem donar una sèrie de serveis, com pot ser l'assessorament personalitzat en projectes d'innovació i cooperació tecnològica. També tenim el Departament d'Internacionalització que es dona serveis amb temes de més de comercialització, e-commerce i temes d'exportacions. Després, com ja ha comentat la meva companya l'Anna a l'inici de la sessió, també us podem ajudar amb el tema de la cerca de socis, ja sigui pels projectes Xineca del CEDETI. En aquest sentit, tenim previst a finals d'any una webinar amb ells per explicar-vos les calls que traurà la CEDETI. També en projectes d'Horizon Europe, malgrat no existeixi un acord bilateral Xina-Unió Europea, en aquest sentit, sí que hi ha determinades calls que aplica a tercers països com la Xina. Si esteu interessats en aquests projectes, us poseu en contacte amb nosaltres i us assessorarem. També un altre serveis que estem llançant, que són els disruptors, que últimament, degut a la pandèmia, es fem de forma virtual, que s'estan aplicant a tot el món i en concret també a la Xina. Són sessions per connectar l'empresa catalana amb les tecnologies i tendències i models de negoci més disruptius, com pot ser a la Xina. I també ja ha comentat l'Anna, tenim un nou servei que és una plataforma que es diu d'oportunitats d'Open Innovation, on a través de les diferents oficines que tenim anem recopilant oportunitats que treuen diferents administracions de compra pública i innovació o també de grans corporates que van traient challenge. Tot això ho anem pensant a la nostra plataforma i per si esteu interessats, el pròxim 7 de juliol farem una sessió amb temes d'innovació oberta on també presentarem la plataforma. I bé, això és tot. Donar-vos les gràcies als ponents una altra vegada per la seva presentació i a tots vosaltres per participar i ja espero tornar-nos a veure aviat
i moltes gràcies i que us hagi sigut d'utilitat la presentació. Qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Moltes gràcies a tots.